Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo y este es un resumen del video Guía Ceneval EGEL Plus Odontología más 135 reactivos de ejemplo, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción de este video. En este video únicamente revisaremos los reactivos del área 1, Medicina Estomatológica. Si estás interesado en alguna de las versiones de las guías, por favor contáctanos vía WhatsApp. Recuerda que este video cuenta con un muestrario y que todos nuestros materiales son digitales en formato PDF. Sin más, comenzamos. Área 1, Medicina Estomatológica, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Hola, bienvenido a Pixoguías. Vamos a revisar los reactivos. Primer reactivo. Paciente femenino de 20 años de edad sin antecedentes crónico-degenerativos de importancia. La paciente refiere presencia de aumento de volumen en región de cuerpo de mandíbula asintomático, de crecimiento lento de 4 meses de evolución. Refiere haber acudido a odontólogo particular, quien observa en proyección dentoalveolar una imagen radiolúcida en la zona de tercer molar inferior izquierdo, por lo que se solicita ortopantomografía en la que se observa una lesión radiolúcida de bordes bien delimitados con inclusión dentro de la lesión del tercer molar. La paciente es referida al cirujano maxilofacial, quien realiza biopsia y se cuenta con diagnóstico de ameloblastoma uniquístico intraluminal. Entonces aquí tenemos la imagen, como podemos ver es esta imagen radiolúcida y nos preguntan cuál sería la conducta clínica a seguir. A. Hemimandibulectomía con desarticulación y reconstrucción con placa de titanio y cóndilo metálico. B. Hemimandibulectomía con desarticulación y reconstrucción con cresta ilíaca e injerto costocondral. O C. Enucleación de la lesión. En este caso la respuesta correcta es la B, que es la hemimandibulectomía con desarticulación y reconstrucción con cresta ilíaca e injerto costocondral. Y en este caso la explicación es la siguiente. Bien, pues justamente la lesión que se llama ameloblastoma se define como un tumor localmente agresivo e infiltrante con alta capacidad de recidiva. Este comportamiento agresivo e infiltrante plantea el problema de una opción conservadora o radical de tratamiento, con las alteraciones funcionales, estéticas y psicológicas que ello implica. De acuerdo con las características del ameloblastoma uniquístico intramural, la bibliografía recomienda un seguimiento cada 3 meses por un periodo mínimo de 5 años, por lo que es fundamental informar y motivar al paciente para que sea consciente de su responsabilidad en el éxito. Finalmente, en pacientes jóvenes puede ser efectivo el tratamiento conservador, sin embargo en pacientes adultos o mayores es recomendable un tratamiento radical. Entonces justamente podemos ver aquí en esta gráfica la prevalencia de cuáles son las zonas en donde aparece más esta lesión, donde es más probable. Finalmente, en equivalencia está la rama y el cóndilo izquierdo y la rama y el cóndilo derecho de la mandíbula. Siguiente reactivo. ¿Qué clasificación histológica se utiliza para estratificar los ameloblastomas como en el caso de este paciente? A. Black, B. Nakamura, C. Ackerman. Respuesta C. Ackerman. En este caso aquí tenemos los diagramas y los esquemas de cómo se verían estas lesiones histológicas. Entonces en este caso pues justamente tenemos que son grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Si quieres puedes ponerle pausa al video para que revises exactamente cuál es la clasificación y las características. Una paciente de 30 años, obrera, acude a consulta por presentar limitación de la apertura vocal y un dolor sordo en la zona periauricular derecha. El dolor que se manifiesta está más intenso por las mañanas y se inició aproximadamente hace un año, poco después de quedar viuda. La paciente también ha perdido peso en los últimos días. En el examen clínico se registra dolor a la palpación del músculo macetero del lado derecho y chasquido seco en la articulación temporomandibular del mismo lado. ¿Cuál es el factor predisponente del padecimiento que refiere esta paciente? A. Ambiental, B. Biológico, C. Psicológico. Respuesta C. Psicológico. ¿Qué complicación podría presentar la paciente en caso de no recibir tratamiento? A. Condromatosis sinovial de la articulación temporomandibular, B. Luxación de la mandíbula o C. Enfermedad auricular articular degenerativa. Respuesta A. ¿Qué debe incluir el tratamiento conservador para esta paciente? Nos vamos a la respuesta que es la B y nos dice que es 1, 3, 5 y 6. 1. Antiinflamatorios no esteroideos. 3. Diazepam. 5. Aplicación de compresas de agua tibia o caliente. Y 6. Ejercicios del maxilar. Un paciente de 19 años se presenta a consulta por manifestar dolor intenso que lo define como quemante y que apareció de manera súbita al ingerir un refresco frío. El dolor en la región palatina derecha le ha provocado lagrimeo intenso del ojo del mismo lado, de unos segundos de duración, y explica que el dolor se define de un día de evolución. En la exploración intrabucal se observa caries de primer y segundo grados, tanto en maxilar como en mandíbula. Con base en los datos clínicos referidos, ¿qué tipo de neuralgia presenta el paciente? A. Herpética, B. Trigeminal o C. Facial atípica. Respuesta B. Trigeminal. Y justamente tenemos que esta neuralgia del trigémino es conocida como prosopalgia, tic doloroso, enfermedad del suicida o etc.
y es un trastorno neuropático del nervio trigémino o quinto par craneal, como clásicamente se define, que provoca episodios de intenso dolor en los ojos, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo, frente, mejilla, boca, mandíbula y el lado de la cara. Existen otras neuralgias que debes estudiar, como la posherpética y la neuralgia de Arnold. El tratamiento de elección para esta patología es A. Anestésicos locales, B. Carbamazepinas o C. Corticosteroides. Respuesta B. Carbamazepinas. Bien, hay una variedad de opciones de tratamiento, tanto quirúrgicos como médicos, pero la carbamazepina se considera el tratamiento de primera línea. De acuerdo con el tratamiento elegido, ¿cuál es el pronóstico para este caso? A. Eliminación total de la crisis dolorosa, B. Control de la crisis dolorosa o C. Crisis recurrentes de dolor. Respuesta B. Control de la crisis dolorosa. Una paciente de 32 años se presenta a consulta por aparente buen estado de salud general, refiere dolor muscular moderado continuo en el área de oído derecho, pérdida de la audición y ruidos articulares en el mismo lado. Menciona que el dolor es más intenso por las mañanas y se exacerba después de comer. En el examen clínico dental se observan caries de primer grado en los órganos 47 y 46 y bolsa periodontal de 3 milímetros en el área mesiovestibular del órgano dental 16. Sus hábitos higiénicos son aceptables y no se aprecian facetas de desgaste generalizado. En los órganos dentarios 13 y 14 se observa pérdida de estructura en forma de cuña, eso es muy importante, en forma de cuña en el área cervical. En la palpación muscular, el macetero y temporal derecho responden con dolor moderado. No existen datos radiográficos extraorales de importancia. Bien, ¿qué es lo que tiene la paciente? Trauma oclusal, neuralgia del trigémino o C. Bruxismo. Respuesta C. Bruxismo. Y tenemos que las hipótesis en cuanto a la fisiología o fisiopatología sugieren un papel coadyuvante de las alteraciones dentarias, por ejemplo la maloclusión, y de mecanismos nerviosos centrales, además de problemas musculares, y los factores psicológicos también pueden desempeñar un papel en el sentido de que las tensiones exacerban este trastorno. El bruxismo o bruxomanía afecta a adultos o niños y ambos sexos por igual, aunque la edad más frecuente de inicio está entre los 17 y los 20 años, y la remisión espontánea se suele producir después de los 40. Entonces, justamente para estos casos clínicos va a ser importante que nos fijemos en la edad del paciente. Bien, ¿mediante qué procedimiento se puede establecer el diagnóstico diferencial? A. Montaje en articulador, B. Examen clínico intraoral o C. Prescripción de relajantes. Justamente esa es la respuesta correcta. Con base en los signos y síntomas, ¿qué pronóstico se establece para la paciente? A. Favorable para músculos doloridos con base en terapia conservadora, B. Dudoso con base en la edad de la paciente o C. Malo debido a las complicaciones dentales. Bien, respuesta A. Favorable. Un paciente de 35 años refiere en consulta antecedentes asmáticos de 5 años de evolución y tratamiento basado en corticosteroides. Este tratamiento actualmente está en apariencia controlado. En el interrogatorio refiere tener digestión aceptable, sin nefropatía, normotenso y aparentemente con funcionamiento sano del sistema cardiovascular. En la exploración intraoral se observa higiene aceptable, reporta moles en el espacio retromolar inferior y moles a moderada en incisivos anteriores y cambio lento de posición. Él recuerda que le fue realizado un tratamiento de extracción por odontosección. En caso de que el paciente presente disnea, sibilancia y respiración voluntaria, ¿qué tipo de medicamento aplicaría el paciente? A. Antianginoso, B. Bacteriostático o C. Broncodilatador. Respuesta C. Broncodilatador. Recordemos que es un paciente de 35 años con antecedente de asma, entonces posiblemente esté presentando un ataque asmático. ¿A qué especialista debería ser referido antes de iniciar tratamiento odontológico? A. Neumólogo, B. Cardiólogo, C. Alergólogo. Respuesta correcta A. Neumólogo. Un paciente asintomático acude a consulta para revisión de rutina. Clínicamente se observa higiene bucal deficiente y presencia de manchas blancas en caras proximales del primer y segundo molares inferiores que contrastan con el resto del esmalte translúcido. ¿Cuál es la patología descrita en el caso expuesto? A. Caries de dentina, B. Aplasia ectodérmica o C. Caries de esmalte. Respuesta C. Caries de esmalte. ¿Cuál es el tipo de radiografía que debe indicarse para confirmar el caso? A. Oclusal, B. Aleta de mordida o C. Periapical. Respuesta B. Aleta de mordida. ¿Cómo deberá ser tratada la patología una vez que el diagnóstico haya sido confirmado? A. Con aplicación de compómeros, B. Con obturación de amalgama o C. Con aplicación de flúor. Respuesta correcta C. Con aplicación de flúor. Un paciente de 26 años acude a consulta a su tercer trimestre de embarazo. En el interrogatorio, ella manifiesta que hace 2 meses fue rehabilitada de caries generalizada, que tiene buena alimentación, eficientes hábitos de higiene bucal y no reporta disminución en la salivación. Recientemente fue atendida en el consultorio del especialista en patología bucal debido a la presencia de un granuloma piógeno, que es muy frecuente en el embarazo. En el resultado histopatológico se comprueba que la posibilidad de recidiva es mínima. ¿Cuál es la condición que determina el pronóstico favorable? A. Embarazo por finalizar, B. Restauración de las lesiones cariosas de nivel de flujo salival o C. Nutrición observada. Bien, entonces nos preguntan ¿cuál es la condición que determina el pronóstico favorable? Justamente el embarazo por finalizar. Recordemos que en el embarazo hay muchas
complicaciones, puede haber muchas manifestaciones en todos los sistemas y el sistema bucodental, el aparato estomatognático no es la excepción. Entonces, justamente antes del embarazo y después del embarazo, justamente la salud puede ya restaurarse de forma un poco más eficiente. Un paciente de 73 años, de complexión delgada y edéntulo, acude a consulta. En la exploración intraoral se observa una lesión erosiva sangrante que penetra el hueso en el cuerpo izquierdo de la mandíbula. Además, presenta dolor continuo con 5 meses de evolución. ¿Cuál de los datos anteriores es determinante para clasificar la lesión? A. El dolor en la zona de la lesión. B. El tiempo de evolución. O C. La edad del paciente. Respuesta B. El tiempo de evolución. De acuerdo con los datos descritos, ¿qué tipo de lesión es? A. Inflamatoria. B. Infecciosa. O C. Neoplásica. Respuesta correcta C. Neoplásica. ¿Qué estudio confirmaría el diagnóstico presuntivo? A. Tinción de Gram y antibiograma. B. Radiografía extraoral. O C. Biopsia. Respuesta C. Biopsia. ¿Cuál es el procedimiento terapéutico indicado? A. Establecer una terapia antibiótica. B. Iniciar el tratamiento con quimioterapia. O C. Remitir al paciente a una institución especializada. Justamente C es la respuesta correcta. Un paciente de 40 años acude a consulta por un dolor intenso y quemante en la parte media de la cara que se extiende hacia la oreja izquierda. En la exploración se observan costras pequeñas y una zona eritematosa al lado izquierdo de la nariz. Intraoralmente se observan restos radiculares en el maxilar y una fístula en el órgano dentario 23. ¿Cuál es el diagnóstico del caso referido? A. Absceso recurrente. B. Neuralgia trigeminal. O C. Neuralgia posherpética. Bien, respuesta correcta, C. Neuralgia posherpética. De acuerdo con el diagnóstico realizado, ¿cuál es el plan de tratamiento indicado a corto y mediano plazo? A. Analgésicos y carbamazepina. B. Analgésicos y aciclovir. O C. Risotomía periférica. Respuesta correcta A. Analgésicos y carbamazepina. Una paciente de 52 años acude a consulta. Se queja de la aparición de úlceras en la mucosa del paladar que afectan las funciones bucales. En el interrogatorio no reportó alteraciones sistémicas ni antecedentes familiares de la afección. En la exploración se observa una combinación de erosiones, ulceraciones y vesículas delgadas de la mucosa del paladar duro y blando que rompen al comprimirlas. El signo de Nikolsky es positivo y hay halitosis. Los resultados de las pruebas hematológicas y de orina son normales. Los estudios BDRL y VIH son negativos y el histológico reporta acantólisis, células epiteliales libres, TET-SANC, presencia de vesículas intraepiteliales e infiltrado inflamatorio crónico. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Síndrome de Reiter. B. Eritema multiforme. O C. Pénfigo vulgar. Respuesta correcta C. Pénfigo vulgar. Un paciente de 12 años de 32 kilogramos de peso acude a consulta por manifestar aumento en el flujo de saliva. Refiere sabor metálico en la boca y presencia de una línea de color azul oscura en la encía. Durante el interrogatorio, el paciente refiere náuseas, vómito aislado, cólico y estreñimiento reciente. En la exploración intrabucal se observan los siguientes datos: piezas dentarias cariadas, sarro supragingival, restos dentarios temporales, una línea pigmentada en la encía y flujo salival abundante. En este caso, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? A. Hipervitaminosis. B. Hipoplasia medicamentosa. O C. Intoxicación por metal. Respuesta correcta C. Intoxicación por metal. ¿Qué método utilizaría para realizar el diagnóstico definitivo? A. Biopsia. B. Radiografía. O C. Biometría hemática. Respuesta C. Biometría hemática. Dada la sintomatología que presenta el paciente, ¿con qué especialista debería ser enviado este paciente? A. Hematólogo. B. Internista. O C. Toxicólogo. Respuesta C. Toxicólogo. Un paciente de 8 años con prominencia marcada del labio superior acude a consulta. El labio inferior se observa deprimido y con una marcada resequedad y por debajo del bermellón existe una línea marcada en forma de arco. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo del caso descrito? A. Succión del labio. B. Protrusión maxilar. O C. Succión del dedo. Respuesta A. Succión del labio. ¿Cuál es el auxiliar para confirmar el diagnóstico? A. Anamnesis. B. Manipulación. O C. Radiografías. Respuesta A. Anamnesis. ¿Con qué elemento puede realizarse el tratamiento descrito? A. Lip bumper. B. Trampa para dedo. O C. Pantalla oral. Respuesta A. Lip bumper. Una paciente de 7 años y medio es llevada a consulta odontológica por presentar separación entre los incisivos centrales superiores. Los padres y la paciente manifiestan incomodidad por el aspecto antiestético de esta situación. Entonces nos preguntan cuál es la causa: dientes supernumerarios, frenillo fibroso o C. Desarrollo dental. En este caso C. Desarrollo dental. ¿Qué procedimiento debe utilizarse para confirmar la etiología? A. Examen radiográfico. B. Análisis de dentición. O C. Exploración oral. Respuesta A.
examen radiográfico. Una paciente adulta sin condiciones sistémicas de importancia acude a consulta dental por dolor en el órgano dental 46. El dolor surge principalmente en las noches y la paciente refiere que es agudo y no la deja dormir. En la inspección clínica se encuentran restauraciones de resinas mesio-ocluso-distales en los molares 46 y 47 y se corrobora clínicamente que el diente 46 es el origen del dolor. Asimismo, se detecta cálculo supragingival en casi todos los dientes, así como datos de inflamación gingival importante. En la radiografía se observa una lesión periapical en el diente 47 y una moderada pérdida ósea generalizada. En caso del órgano dental 47, ¿en cuántas semanas se realiza el seguimiento radiográfico? A9, B10, C12. Respuesta C12. Acude a consulta una paciente de 18 años. Durante el tratamiento odontológico presenta accesos de tos, sibilancias perceptibles, disnea, ansiedad, elevación de la presión arterial y una frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos por minuto. Además muestra cianosis de las mucosas, enrojecimiento de la cara, fatiga y confusión mental. ¿Cuál es el diagnóstico de esta emergencia médica? A. Insuficiencia cardíaca, B. Episodio asmático o C. Hipoglucemia. Respuesta B. Episodio asmático. ¿Cuál es la secuencia correcta para la atención de esta urgencia? Nos vamos directamente a la respuesta para fines de aprendizaje y rapidez en este video. Dice que primero es suspender el tratamiento dental, luego vigilar la posición del paciente para posteriormente administrar un broncodilatador, luego administrar oxígeno y finalmente proporcionar medicación parenteral. Entonces lo más lógico primero es suspender el tratamiento y posteriormente seguir con el tratamiento médico. Área 1. Medicina estomatológica. Reactivos con formato de completamiento. Muy bien, iniciamos ahora con reactivos de completamiento para el área 1 de medicina estomatológica. Durante la práctica de un procedimiento dental, un paciente sufre pérdida de la conciencia, presenta respiración débil e irregular, pupilas dilatadas, hipotensión hasta de 30 a 15 milímetros de mercurio, bradicardia que es menor a 50 latidos por minuto, piel fría y pegajosa. La sintomatología que presenta el paciente corresponde a, entonces, esta clase de reactivos de completamiento, fíjate muy bien porque te pueden poner una raya extensa, 3 puntos y seguidos, o te pueden poner, digamos, un párrafo, y en medio del párrafo 3 puntitos, una línea. La idea es que tú completes justamente con las respuestas que se encuentran abajo. Entonces la sintomatología que presenta la paciente corresponde a choque anafiláctico, bloqueo auriculoventricular o C. Síncope vasovagal. Respuesta correcta C. Síncope vasovagal. En el cuadro clínico expuesto, la hipotensión y la bradicardia son causa de A. Espasmo de vías respiratorias, B. Menor flujo sanguíneo al cerebro o C. Permeabilidad capilar aumentada. Respuesta B. Menor flujo sanguíneo al cerebro. El tratamiento indicado para la atención del paciente en el cuadro clínico descrito es A. Posicionar en decúbito lateral y aplicar diazepam, B. Monitorizar al paciente e inyectar insulina o C. Colocar en posición Trendelenburg y administrar oxígeno. Justamente C es la respuesta correcta. Acude a consulta paciente de sexo masculino cuyo dolor localizado en el cuadrante superior izquierdo presenta 8 días de evolución. El dolor es provocado y es casi nulo al retirarlo. La lesión se observa profunda en dentina. El método de diagnóstico que utilizaría para localizar el órgano dentario afectado es A. Vitalómero, B. Radiografía o C. Biopsia. Respuesta B. Radiografía. El avance de la lesión cariosa se ubica en el 3 puntos, grado. A. Primer, B. Segundo, C. Tercer. Respuesta C. Tercer grado. Un paciente de 18 años acude a consulta sin compromiso sistémico ni alteraciones en la cavidad bucal. Le realizan examen intra y extraoral y valoran cefalograma lateral de cráneo. Se diagnostica severa clase esqueletal por prognatismo y apiñamiento dental. Los especialistas a los cuales deberá remitir al paciente son 1. Periodoncista, 2. Ortopedista dentofacial, 3. Ortodoncista y 4. Cirujano maxilofacial. Respuesta C, que en este caso es el ortopedista dentofacial y el cirujano maxilofacial. Un paciente de 71 años acude a consulta con diabetes mellitus no controlada, enfermedad periodontal generalizada, candidiasis pseudomembranosa y caries múltiples. El especialista al que deberá ser referido al paciente posterior a haber sido tratada la candidiasis es A. Periodoncista, B. Endocrinólogo o C. Endodoncista. Respuesta B. Endocrinólogo. Dada la sintomatología descrita, los tejidos que están afectados en los órganos dentarios son A. Esmalte y dentina, B. Cemento y hueso o C. Pulpa y dentina. Respuesta C. Un paciente de 6 años con presencia de mordida cruzada posterior es valorado y se realiza la historia clínica. Las causas de la alteración bucal que deben ser comentadas con los padres son, nos vamos directamente a la respuesta para fines de velocidad en este video y es C, que es 2, 3, 4 y 5. 2 es respiración bucal, alteraciones eruptivas, deglución anómala y opacidad del esmalte. Respuesta C. Un hombre de 27 años acude a consulta dental al detectar una tumefacción dura, sin dolor y con crecimiento acelerado en el mes reciente. El paciente refiere buen estado de salud.
En la inspección intraoral se observa separación de los dientes en el lado izquierdo de la mandíbula y una tumoración en el fondo del surco vestibular a nivel de los molares 36, 37 y 38, de borde irregular, ulcerado y de consistencia dura. En la radiografía se observa el ensanchamiento del ligamento periodontal de los 3 molares involucrados. Asimismo, se observan espigas irregulares o trabéculo óseo que se irradia hacia el exterior de la periferia de la lesión y produce la apariencia conocida como rayo de sol en el cuerpo de la mandíbula, lo que produce áreas radio-opacas. Después de una biopsia se diagnostica osteosarcoma. Entonces justamente esta imagen como rayos de sol es muy característica del osteosarcoma. De los signos descritos, el siguiente indica un pronóstico desfavorable en el tratamiento del paciente. A. Crecimiento acelerado. B. Tumor en el fondo del saco. O C. Ensanchamiento del ligamento. Respuesta A. Al realizar la exploración de la cavidad oral de un paciente, se observa destrucción periodontal mayor al 50% con dificultad para controlar los factores de riesgo. El paciente es diabético y constantemente acude a la sala de urgencias debido a cetoacidosis diabética. La higiene oral es mala, pero se prevé que pueda ser mejorada sustancialmente. De acuerdo a la condición del paciente mencionado, el pronóstico que le corresponde a la salud de su aparato estomatognático es A. Sin esperanza, B. Pobre o C. Reservado. Respuesta C. Reservado.